La casa de los susurros olvidados, por Detective Almanaque. El peso de los años se siente en estas manos ajadas que hoy desempolvan el viejo diario que nunca debió ver la luz del día. Londres, 1895. Una ciudad dividida entre la opulencia ostentosa y la miseria que se pudre bajo sus puentes. Yo, Almanaque, como me conocen en los círculos que frecuento, soy el último recurso cuando la Scotland Yard abandona un caso, cuando las explicaciones racionales se agotan, cuando el silencio oficial se impone sobre lo inexplicable. Aquella noche de noviembre, la niebla londinense parecía tener vida propia, serpenteando entre los callejones de Whitechapel como dedos fantasmales que acariciaban las fachadas ennegrecidas. El frío cortaba la piel como el filo de una navaja, pero yo ya estaba acostumbrado a ese dolor superficial. Hay otros dolores más profundos que el frío no puede igualar. Recuerdo con precisión enfermiza cada detalle de aquel día. El olor a carbón quemado, a río contaminado, a humanidad amontonada en espacios demasiado pequeños. El sonido distante de los cascos de caballos sobre el empedrado. El murmullo perpetuo del Támesis arrastrando secretos hacia el mar. Y el tic-tac de mi reloj de bolsillo, marcando un tiempo que, para algunos desafortunados, ya se había detenido. La carta llegó a mis manos a través de uno de mis informantes, un niño vagabundo llamado Timothy, cuyos ojos habían visto más horrores de los que cualquier infante debería presenciar. Me la entregó con manos temblorosas, no por el frío, sino por algo más primario: miedo puro. El hombre que me la dio tenía la mirada vacía, señor, susurró Timothy, como si ya estuviera muerto por dentro. El papel era fino, casi translúcido, con una caligrafía pulcra y elegante que contrastaba con la naturaleza perturbadora de su contenido. La leí bajo la luz amarillenta de una farola. Estimado detective Almanaque, los niños desaparecen en silencio. 7 en 3 meses. La policía habla de fugas, de accidentes, de la crueldad casual de la vida en los barrios pobres. Pero hay algo más. Algo que se mueve entre las sombras de Spitalfields. Algo que habla con voz infantil pero no es un niño. La casa de Dorset Street número 17 tiene un secreto. Un secreto que susurra tras sus ventanas tapiadas. Un secreto que nadie quiere escuchar. Si se atreve a mirar donde otros apartan la vista, encontrará respuestas. Pero le advierto, hay preguntas que es mejor no formular. Un ciudadano preocupado. Guardé la carta en el bolsillo interior de mi abrigo, sintiendo su peso como una piedra fría contra mi pecho. Algo en aquellas palabras resonaba con una verdad incómoda. En mis años como investigador de lo inexplicable, había aprendido a reconocer la diferencia entre el miedo fabricado y el terror auténtico. Esta carta emanaba lo segundo. Encendí mi pipa, dejando que el humo se mezclara con la niebla, formando figuras caprichosas que parecían burlarse de mi destino. Miré hacia el cielo, pero las estrellas se habían ocultado, como si ellas también temieran lo que estaba por venir. Timothy, llamé al muchacho que esperaba a unos pasos de distancia. ¿Qué sabes de los niños desaparecidos en Spitalfields? Sus ojos pequeños y vivaces se ensombrecieron. No mucho, señor. Solo que nadie quiere hablar de ello, y que algunos dicen haber visto a 2 niños idénticos, con los rostros vendados, rondando por las calles poco antes de cada desaparición. Un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura recorrió mi espina dorsal. 2 niños idénticos. Rostros vendados. La clase de detalles que la prensa sensacionalista adoraría, pero que la policía descartaría como supersticiones de los pobres e ignorantes. ¿Alguien ha investigado la casa de Dorset Street?, pregunté. Timothy negó con la cabeza. Los agentes de policía pasan de largo, señor, como si no pudieran verla. Pagué al muchacho con unas monedas y le advertí que se mantuviera lejos de Spitalfields durante unos días. Luego, contra todo instinto de autopreservación, me dirigí hacia Dorset Street, hacia la casa número 17, hacia un misterio que, como descubriría pronto, tenía raíces más profundas y oscuras de lo que jamás hubiera imaginado. La noche apenas comenzaba, y ya sentía que me adentraba en un laberinto sin salida. Un laberinto donde el Minotauro no era una bestia mitológica, sino algo mucho peor, una verdad que desafiaba toda comprensión humana.
Dorset Street era un espejo roto que reflejaba la miseria de sus habitantes. Prostitutas consumidas por enfermedades y desesperación, borrachos que ahogaban sus penas en gin barato, niños harapientos con ojos de ancianos. Y entre todo ese paisaje desolador, la casa número 17 se alzaba como una anomalía, no por su opulencia, sino por su inquietante normalidad. Una construcción de 3 plantas, estrecha y gris, con ventanas cubiertas por cortinas descoloridas. Nada en su fachada sugería el horror que podría albergar en su interior. Nada, excepto quizás el silencio antinatural que la rodeaba, como si incluso los sonidos de la calle se alejaran de sus muros. Me detuve frente a la puerta observando cada detalle. La cerradura parecía nueva, incongruente con el estado general del edificio. Los escalones de la entrada estaban limpios, sin la habitual acumulación de suciedad que caracterizaba las viviendas de la zona. Alguien se preocupaba por mantener cierta apariencia. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Esperé, sintiendo una mirada invisible sobre mí. Las calles se habían vaciado repentinamente, como si la presencia de la casa ahuyentara a los transeúntes habituales. Con la habilidad adquirida en años de investigaciones clandestinas, manipulé la cerradura hasta que se dio con un clic casi imperceptible. La puerta se abrió sin el chirrido que cabría esperar de una casa antigua, revelando un pasillo en penumbras. El aire en el interior era denso, cargado con un olor que no supe identificar inmediatamente. No era putrefacción como había encontrado en otros casos macabros. Era algo más sutil y perturbador. Una mezcla de incienso dulzón, cera de vela y algo metálico que recordaba vagamente a la sangre. Pero no era exactamente eso. Encendí mi linterna, proyectando un haz de luz temblorosa sobre las paredes. El papel tapiz, otrora elegante, mostraba un patrón repetitivo de figuras que al principio parecían flores estilizadas, pero que bajo una inspección más cercana revelaban siluetas infantiles entrelazadas en posiciones imposibles. El pasillo conducía a una sala de estar ordenada con precisión antinatural. Cada objeto, desde los libros en las estanterías hasta los cojines en el sofá, parecía colocado según algún diseño incomprensible, como piezas de un rompecabezas que formaba una imagen visible solo para su creador. Sobre la chimenea apagada, encontré el primer indicio real de que algo estaba profundamente mal. Una fotografía enmarcada que mostraba a 2 niños idénticos, de unos 10 años, con rostros borrosos como si alguien hubiera intentado difuminar sus facciones. Estaban, de pie frente a esta misma casa, tomados de la mano, vistiendo trajes domingueros idénticos. La fecha al pie de la imagen, 1843. Más de 50 años atrás, un crujido en el piso superior me alertó. No estaba solo en la casa. Con movimientos cautelosos subí la escalera, evitando los peldaños que parecían más propensos a delatar mi presencia. El segundo piso albergaba 3 habitaciones. Las 2 primeras estaban vacías, desprovistas de muebles o señales de ocupación reciente. La tercera, al final del pasillo, tenía la puerta entreabierta. Una voz infantil, apenas un susurro, emanaba del interior. 1, 2, el reloj marcó. 3, 4, tu rostro tomó. 5, 6, para nunca envejecer. 7, 8, en nuestro templo. Me quedé paralizado con la mano a centímetros del pomo de la puerta. La rima continuó pronunciada por 2 voces infantiles perfectamente, sincronizadas. 9, 10, ven a jugar otra vez. Respiré hondo y empujé la puerta. La habitación estaba vacía, pero la ventana abierta dejaba entrar una brisa helada que agitaba unas cortinas blancas casi transparentes. Sobre una pequeña mesa de madera encontré un diario fechado en 1892, solo 3 años antes. Lo abrí con cuidado, consciente de que cada descubrimiento me acercaba a una verdad que quizás preferiría ignorar. Las páginas del diario pertenecían a un tal Dr. Elias Worthington, un médico que, según sus propias palabras, había dedicado su vida a trascender los límites entre la vida y la muerte. Sus anotaciones, inicialmente coherentes aunque perturbadoras, se volvían progresivamente más erráticas. 15 de abril de 1892. Los gemelos responden bien al tratamiento.
Sus cuerpos rechazan las máscaras con menos frecuencia. Pronto estarán listos para el mundo exterior. De mayo de 1892. Primer ensayo exitoso. La niña de Artillery Lane, 7 años, proporcionó material excelente. Su rostro se adaptó perfectamente. Los gemelos pudieron mantener la apariencia durante casi 4 horas antes de que comenzara la descomposición. De junio de 1892, avance significativo. El preservante funciona. Los rostros se mantienen frescos por más tiempo. Los gemelos están aprendiendo a hablar con las voces de los donantes. El efecto es inquietante, incluso para mí, de septiembre de 1892. Desastre. La policía estuvo cerca. El inspector Callahan hizo preguntas. Demasiadas preguntas. Los gemelos lo invitaron a entrar. No pude detenerlos. Ahora Callahan forma parte de la colección. Su rostro es fuerte, resistente. Los gemelos lo atesoran especialmente. Por de diciembre de 1892. Ya no puedo controlarlos. Salen por las noches sin mi permiso. Traen obsequios, rostros nuevos, rostros que no pedí. La habitación del sótano está casi llena. Y ellos me miran diferente ahora, como si evaluaran la calidad de mi propio rostro. Las últimas entradas eran incoherentes, manchadas con lo que parecía ser sangre seca. La última frase legible helaba la sangre. No son niños. Nunca lo fueron. Solo tomaron esa forma porque el diario terminaba abruptamente ahí. Lo guardé en mi bolsillo, consciente de que tenía en mis manos la clave para entender el horror que se ocultaba en esta casa. Un ruido sordo proveniente del sótano me sobresaltó. Siguiendo mi instinto, busqué la entrada a los niveles inferiores, encontrándola oculta tras una alacena en la cocina. Una estrecha escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. El sótano era considerablemente más grande de lo que la estructura de la casa sugería, como si se extendiera bajo las propiedades vecinas. El aire era frío y estancado, y la luz de mi linterna apenas penetraba la densa oscuridad, pero lo que alcancé a ver me dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de máscaras, docenas, quizás cientos de ellas, de tamaños y formas diversas, todas con inquietantes semejanzas a rostros humanos. No eran máscaras de teatro o carnaval, eran demasiado realistas, demasiado detalladas. Algunas parecían observarme, con ojos vidriosos que reflejaban la luz de mi linterna. En el centro de la habitación había una mesa de operaciones manchada de sangre antigua y rodeada de instrumentos quirúrgicos oxidados. Frascos de vidrio contenían líquidos de colores diversos, etiquetados con fechas y nombres. Mary, 8 años 1891. Thomas, 6 años 1893. Inspector Callahan, 42 años 1892. Me acerqué a una de las máscaras, superando el horror que paralizaba mis músculos. Al examinarla de cerca, confirmé lo que mi mente se negaba a aceptar. No era cuero tratado ni ningún material conocido. Era piel humana, preservada mediante algún proceso que la mantenía flexible y con apariencia vital. Cada máscara era, literalmente, un rostro humano separado de su dueño original. Al fin nos visita, detective Almanaque. La voz infantil surgió de las sombras a mis espaldas. Me giré bruscamente, iluminando con mi linterna a las 2 figuras pequeñas que permanecían de pie junto a la escalera, bloqueando mi única vía de escape. Eran idénticos, como había descrito Timothy. 2 niños de unos 10 años, vestidos, con trajes domingueros negros, perfectamente planchados. Pero sus rostros estaban cubiertos por vendas amarillentas, a través de las cuales podía distinguir ojos oscuros, demasiado oscuros, observándome con una inteligencia fría que nada tenía de infantil. «Hemos oído hablar mucho de usted», dijo uno con voz dulce y melodiosa. «Dicen que resuelve misterios que otros no pueden explicar», continuó el otro, con exactamente el mismo tono y cadencia. Mantuve firme mi linterna, aunque mi mano temblaba ligeramente. «¿Quiénes sois?», pregunté, esforzándome por mantener la calma.
Ambos ladearon la cabeza simultáneamente, en un gesto que resultaba perturbador por su perfecta sincronización. «Somos los hijos del Dr. Worthington», respondió uno. «O eso es, lo que él creía», añadió el otro, con una risita que erizó el vello de mi nuca. Dieron un paso hacia mí, moviéndose con una gracia antinatural, como marionetas manipuladas por un titiritero invisible. «Pero la verdad, detective, es que existíamos mucho antes que él, y existiremos mucho después de usted». Un movimiento en la pared a mi derecha captó mi atención. Las máscaras parecían vibrar ligeramente, como si respiraran. No, no todas ellas. Solo 7, dispuestas en un patrón circular. 7 rostros de niños, cuyos ojos ahora estaban abiertos, parpadeando en una sincronía perfecta y horrible. «Los niños desaparecidos», susurré, más para mí mismo que para ellos. Los gemelos asintieron al unísono. «No desaparecieron», dijo uno. «Están aquí», completó el otro señalando las máscaras vivientes. «¿Qué soy?», pregunté, retrocediendo hasta chocar con la mesa de operaciones. Se acercaron más, sus pasos ligeros apenas audibles sobre el suelo de piedra. «Somos coleccionistas», respondió uno. «Artistas», añadió el otro. «Preservamos la belleza efímera de los rostros humanos. Les damos vida eterna. Y usted, detective Almanaque, tiene un rostro fascinante, lleno de historias, lleno de misterios, perfecto para nuestra colección». En ese momento comprendí con claridad cristalina el destino del Dr. Worthington y posiblemente el mío propio. Con un movimiento rápido tomé uno de los frascos de la mesa y lo arrojé contra los gemelos. El vidrio se rompió a sus pies, liberando un líquido verdoso que llenó el aire con un olor ácido. Aproveché la distracción para correr hacia la escalera, empujándolos a ambos en mi desesperada huida. Corrí por la cocina, hacia el pasillo, hacia la puerta principal, sintiendo sus pasos ligeros persiguiéndome con una calma aterradora, como si supieran que no tenía escapatoria. La puerta principal estaba cerrada ahora, aunque yo la había dejado abierta. Forcejeé con el pomo, pero no se dio. «Nadie escapa de nuestra casa, detective», susurraron las voces a mis espaldas, ahora más cerca. Me giré, enfrentándolos. En la penumbra del pasillo, sus vendas parecían brillar con una luz propia, espectral. Detrás de ellos, en la pared que antes mostraba el papel tapiz con figuras infantiles entrelazadas, ahora podía ver claramente rostros humanos emergiendo del muro, bocas abiertas en gritos silenciosos. «¿Qué queréis de mí?», pregunté, ganando tiempo mientras mi mente buscaba desesperadamente una solución. «Solo su rostro, detective», respondió uno, extendiendo una mano pequeña y pálida hacia mí. «Y sus ojos», añadió el otro imitando el gesto. «Sus labios, su voz, su identidad. Para siempre». La realización me golpeó como un martillo. No eran niños con máscaras, eran algo mucho más antiguo y terrible que se ocultaba tras rostros. Robados. Algo que se alimentaba no solo de carne, sino de identidades, de esencias humanas. Mi mano encontró la lámpara de aceite que colgaba en la pared. Sin pensarlo 2 veces la arranqué y la arrojé contra el suelo, entre los gemelos y yo. El aceite se derramó, incendiándose instantáneamente. Las llamas se alzaron con una voracidad sorprendente, como si el fuego mismo estuviera ansioso por consumir aquel lugar maldito. Los gemelos no retrocedieron ante el fuego. De hecho, avanzaron. A través de él, sus ropas y vendas encendiéndose, pero ellos moviéndose con la misma calma inhumana. A la luz de las llamas, por un instante, pude ver lo que se ocultaba tras las vendas parcialmente quemadas. No había rostros allí, solo una masa informe de carne pulsante y ojos, docenas de ojos de diferentes colores e iris, parpadeando independientemente unos de otros. El fuego se extendió con rapidez sobrenatural, trepando por las paredes, consumiendo el papel tapiz que ahora claramente revelaba su verdadera naturaleza. No eran dibujos de niños entrelazados, sino rostros humanos, cientos de ellos, fusionados en un mosaico macabro. La casa entera pareció gemir, como un organismo vivo herido de muerte. Las paredes temblaron y del techo comenzaron a caer no yeso o madera, sino dientes humanos.
miles de ellos, como una lluvia macabra. Con una fuerza nacida de la desesperación, embestí contra la puerta principal, que cedió sorprendentemente. Caí rodando sobre los escalones de la entrada, justo cuando una explosión sacudía la estructura desde sus cimientos. Me alejé tambaleándome, observando cómo las llamas devoraban la casa número 17 de Dorset Street. Los vecinos comenzaban a reunirse, atraídos por el espectáculo del incendio, pero extrañamente silenciosos, como si supieran que estaban presenciando la purga de algo maligno que había habitado entre ellos durante demasiado tiempo. Entre la multitud, creí ver por un instante dos figuras pequeñas, tomadas de la mano, observándome con ojos que brillaban en la oscuridad. Pero cuando parpadeé, habían desaparecido. 3 días después del incendio de Dorset Street me encontraba en mi estudio, rodeado de notas, recortes de periódicos antiguos y el diario del Dr. Worthington, que había sobrevivido milagrosamente en mi bolsillo. No había dormido más que fragmentos de horas, perseguido en mis sueños por visiones de rostros que se desprendían de sus dueños y niños con ojos que no eran suyos. La investigación oficial había concluido rápidamente, clasificando el incidente como un incendio accidental en una casa abandonada. Nadie mencionaba a los gemelos. Nadie recordaba haber visto niños con vendas en el rostro, y todos negaban conocer al Dr. Worthington. Era como si la memoria colectiva hubiera sido lavada, o como si la realidad misma se hubiera reescrito para ocultar lo ocurrido. Pero yo sabía la verdad, o al menos parte de ella. En los archivos de la Sociedad Médica de Londres encontré referencias al Dr. Elias Worthington, un cirujano brillante que había desaparecido en 1893 tras ser acusado de experimentos no éticos. Sus campos de interés incluían la preservación de tejidos humanos y lo que él llamaba la transferencia de identidad, un concepto que sus colegas consideraban demencial. En crónicas aún más antiguas, descubrí menciones a una leyenda urbana que circulaba por Londres desde al menos 1780. Los gemelos sin rostro, supuestas apariciones de 2 niños idénticos que presagiaban desgracias y desapariciones. Las descripciones variaban, pero un elemento persistía. Nunca se les veía el rostro, oculto tras máscaras, capuchas o en las versiones más recientes, vendas. La conexión con el inspector Callahan fue más difícil de establecer. Había desaparecido en 1892 mientras investigaba una serie de desapariciones infantiles en el East End. El caso nunca se resolvió, y con el tiempo se asumió que Callahan había huido con fondos de la policía o había sucumbido a algún criminal vengativo. Yo sabía mejor. Había visto su rostro convertido en una máscara grotesca en la colección de aquellos seres. Mi investigación me llevó finalmente a un libro raro, almacenado en la sección prohibida de la biblioteca privada de un coleccionista excéntrico. Entidades que habitan entre pliegues, escrito en 1623 por un clérigo excomulgado llamado Father Thomas Blackwood, describía seres antiguos que existían en los intersticios de nuestra realidad. Según Blackwood, estas entidades no tenían forma propia y codiciaban la identidad humana. Tomaban preferentemente la apariencia de niños por la inocencia que esa forma inspiraba, pero necesitaban máscaras de carne auténtica para mantener presencia en nuestro mundo. Absorbían no solo la apariencia física de sus víctimas, sino también fragmentos de sus almas, sus recuerdos, su esencia. Lo más perturbador, eran inmortales e indestructibles por medios convencionales. El fuego podía destruir sus máscaras y sus habitáculos físicos, pero ellos simplemente volverían a un estado latente, esperando la oportunidad de manifestarse nuevamente. Cerré el libro con una sensación de vacío en el estómago. Había sobrevivido, pero no había destruido realmente a los gemelos. Nadie podía. Solo los había obligado a retirarse temporalmente. La semana siguiente los periódicos informaron sobre un incendio en una casa de Cambridge. Testigos afirmaron haber visto a 2 niños idénticos, con rostros vendados, merodeando por el vecindario los días previos al desastre. 7 personas habían desaparecido, incluyendo 3 niños. Comencé a preparar mi equipaje esa misma noche, sabiendo que debía continuar la persecución. No por venganza, sino por deber, porque ahora conocía su naturaleza
y eso me convertía en el único que podía, si no destruirlos, al menos contenerlos, perseguirlos, obligarlos a retirarse unas y otra vez. Mientras empacaba, escuché un suave golpeteo en mi ventana. Al principio pensé que era la lluvia, pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado deliberado. Al asomarme no vi nada en la calle oscura, pero en el cristal, como dibujadas por dedos invisibles en el vaho, aparecieron palabras que helaron mi sangre. 1, 2, el reloj marcó. 3, 4, tu rostro tomó. Retrocedí, tropezando con mi escritorio. Cuando volví a mirar, el mensaje había desaparecido, pero sabía que no había sido una alucinación. Esa misma noche partí hacia Cambridge, iniciando una persecución que duraría años, décadas, posiblemente el resto de mi vida. Una cacería imposible contra criaturas que existían fuera de nuestra comprensión del tiempo y la realidad. He documentado cada encuentro, cada manifestación, cada patrón que he podido discernir sobre su comportamiento. Este diario es tanto mi confesión como mi advertencia para cualquiera que pueda continuar mi labor cuando yo ya no esté. Porque lo que descubrí en aquella casa de Dorset Street fue más que un misterio macabro. Fue una grieta en la fachada de nuestra realidad, un atisbo de horrores que existen más allá de nuestra percepción cotidiana. Y ahora, mientras escribo estas palabras en una posada de un pueblo pequeño cuyo nombre no mencionaré, puedo sentir su presencia acercándose nuevamente. Un susurro en la oscuridad, pasos ligeros en el pasillo, una canción infantil tarareada por voces que no son realmente infantiles. He aprendido a mantenerlos a raya con ciertos rituales y precauciones, pero también sé que eventualmente, cuando mi vigilancia flaquee, cuando el cansancio de los años pese demasiado, ellos estarán allí, esperando. Porque los gemelos sin rostro nunca olvidan a quienes han visto su verdadera naturaleza, nunca perdonan a quienes han destruido sus máscaras, y nunca, jamás, abandonan la casa de un rostro que desean para su colección. Y así fue como resolví uno de los casos más perturbadores de mi carrera. Uno que abrió puertas a dimensiones que jamás deberían haber sido exploradas. Uno que me convirtió no solo en detective, sino en guardián de un secreto demasiado terrible para ser compartido. Si alguna vez en una noche de niebla ves a dos niños idénticos con los rostros vendados, corre, corre y no mires atrás, porque no son niños, nunca lo fueron. Y si te detienes, si aceptas lo que te ofrecen, tu rostro se unirá a su eterna colección de máscaras vivientes. Firmado, Almanaque, Detective de lo Imposible Londres, 1902.